Hola, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestra clase número 6. Vamos a entrar ya a la parte fuerte de nuestro curso que tiene que ver con las matemáticas, que es el cálculo de indicadores estadísticos. Y en esta ocasión vamos a hablar de los primeros, que son las medidas de tendencia central. Tal vez tú ya los habías manejado porque desde primaria y secundaria te los empiezan a nombrar, que son la media, la mediana y la moda. Te pido por favor que tengas a la mano tus apuntes. Estos temas inician en tu página 110 porque hay algunos espacios vacíos que conforme vayamos resolviendo me gustaría que fueras llenando para que tengas todo tu material completo y a la mano. Y también ten a la mano tu calculadora porque vamos a hacer algunas operaciones. Muy bien, vamos a empezar. Las medidas de tendencia central son indicadores estadísticos que cuando tengo una colección de datos generalmente de tipo cuantitativo, estos indicadores tienden a posicionarse en la parte central. Generalmente se les llama valores promedio y vamos a trabajar con tres, que son la media, la mediana y la moda. Vamos a definir cada uno de ellos. La media, su nombre completo es media aritmética, es lo que tal vez tú ya has conocido como promedio. Y se va a calcular porque se define como la suma de todos los valores dividida entre el total del número de datos. Y vamos a tener dos símbolos. Si se trata de una media calculada para una población, vamos a utilizar esta letra griega mu. Y si se trata de una media calculada para una muestra, vamos a utilizar esta X con una barra. ¿Sí? Para irnos familiarizando con la media aritmética, aquí tu cuadernillo te pone un dibujo de un fulcro. Bueno, yo me copié uno donde estaban hablando de cosas de física. Si te fijas ahí viene F1, F2 como fuerzas. Pero bueno, mira, la idea es que la media aritmética es el punto de equilibrio entre los datos. Si tú te quieres imaginar esto como algo físico, sería el equivalente a que esta barra vendría siendo todo el recorrido que tienen tus datos. ¿Te acuerdas que ya calculamos el rango? Y entonces, si hablamos de que esto fueran las magnitudes, este sería el dato menor y este sería el dato mayor. Y entonces cuando tú haces la resta, sabrías, por llamarle de alguna manera física, lo largo del espacio en el que se distribuyen los datos. Y entonces cuando hablamos de la media vendría siendo el punto en el que esa barra se mantiene en equilibrio, como si fuera un balancín. ¿Qué nos referimos con esto? Por ejemplo, yo creo que todos hemos en alguna ocasión intentado salir bien en alguna materia. Y entonces si vamos, por ejemplo, con 10 en una tarea, 9 en otra, 10 en otra, 9 en otra, y de pronto tenemos una actividad donde nos va muy mal y sacamos un 5 o un 6, ¿qué pasa con nuestro promedio? Baja, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que como nuestro recorrido de datos se movió hacia las partes bajas porque tuvimos una calificación, ese punto de equilibrio se movió. Lo mismo sucede si tú estuvieras, por ejemplo, trabajando con estaturas. Estás midiendo personas y te encuentras pura gente promedio. Y si tú calcularas el promedio en ese momento, tendrías un cierto valor. Pero ¿qué pasa si de pronto te dicen, hay un alumno que no has medido y entra al salón un alumno muy alto, de 1,95 o de 2 metros? ¿Qué va a pasar con el promedio de tus estaturas? Se va a mover hacia el lado de las magnitudes más altas. Entonces, tal vez tenías, por ejemplo, un promedio de 1,65 y al haber llegado una persona muy alta, el promedio se eleva. Espero que esté quedando claro esto. Muy bien. Esa sería la definición de media aritmética. Ahorita vamos a definir todas y luego haremos ejercicios. Hay otro tipo de media que vamos a calcular que se llama media ponderada. Y esta es la que usamos los maestros cuando hacemos tu promedio. ¿De qué se trata? De que vamos a calcular un promedio, pero en el que hay cantidades que tienen diferente factor. De una forma fácil podríamos decir que le damos diferente peso a cada uno de los elementos de esa media que vamos a calcular. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hacer un ejercicio.
La mediana es el segundo indicador de tendencia central y se llama así porque es el valor que ocupa el centro de una colección ordenada. Dicho en cosas prácticas, estaríamos diciendo que donde esté la mediana, antes de él está la mitad de los datos y después de él está la mitad de los datos. El símbolo que vamos a utilizar para la mediana es una X que tiene encima un símbolo parecido al que tiene encima la letra ñ, que en español se llama virgulilla. Muy bien. La moda. La moda, yo creo que estás familiarizado con esa palabra porque se utiliza en estadística igual que con la ropa. ¿Qué significa la moda en la ropa? En el vestir de las personas, lo que más se usa. Bueno, aquí en estadística, la moda viene siendo el dato que se presenta con mayor frecuencia en una colección. La moda la vamos a poder utilizar o calcular tanto para datos cualitativos como para cuantitativos. Y el símbolo que vamos a usar para identificarla va a ser también una X, pero en lugar de tener una barra como la media o un tilde como el de la ñ, va a tener como una especie de pico para indicar que es la más alta frecuencia. Eso sería la moda. Muy bien. Vamos a hacer ejemplos primero para datos no agrupados de estos tres indicadores. ¿De acuerdo? Media, mediana y moda. ¿Cómo las vamos a calcular cuando tengamos datos no agrupados? Para la media, que es el promedio que tú ya conoces, lo único que hacemos es sumar a todos los datos que nos encontremos y, sabiendo cuántos son, dividir esa suma entre el total, ¿sí? En cambio, para la mediana y para la moda requerimos que los datos estén ordenados, que observemos y detectemos quién es la mediana y quién es la moda. Tenemos un primer ejemplo que lo tienes tú en tu cuadernillo, en tu página 110, y dice: el equipo de baloncesto del Cebetis tiene 10 jugadores con las siguientes estaturas en metros, y te dan las estaturas en metros, ahí vienen 10 cantidades. Y dice enseguida, encuentra la media aritmética. Entonces, ¿qué haríamos para encontrar la media aritmética? Lo que vamos a hacer es sumar todas esas estaturas que nos dieron. Fíjate cómo aquí ni siquiera es necesario que los ordenes, simplemente con que sepas cuánto da la suma de todos los datos y se divide entre la cantidad de datos. Desde aquí nos decían que eran 10 y tú lo puedes confirmar contándolos, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que hacemos es únicamente obtener esa sumatoria, nos da 18.49 y dividimos ese valor entre 10 y obtenemos 1.849. La media, la mediana y la moda tienen la característica especial que van a tener las mismas unidades que la variable que estemos estudiando en nuestro proceso estadístico. Entonces, si tú calculaste, por ejemplo, o tú observaste en este caso estaturas y están en metros, jamás te va a salir aquí un valor que esté fuera de los datos que tomaste. ¿Qué quiero decir? Es muy fácil cometer errores al hacer operaciones en la calculadora. Imagínate que tú pusiste el punto decimal en un lugar que no es y aquí obtienes, por ejemplo, 18.49. Como tú vas a ponerle un filtro lógico que recuerde que la media, la mediana y la moda tienen las mismas unidades que tu variable estudiada, no puede ser 18.49 porque tú no tienes personas tan altas. Es más, no hay nadie que mida eso en tu muestra. Entonces ese es un filtro que tú puedes hacer. Y también, fijándote en las unidades que te dan o en la que estamos midiendo, pues no es muy común decir la estatura así. Entonces, cuando decimos la estatura en metros, generalmente decimos un entero y 2 decimales. Entonces, tal vez la manera más correcta de decir este resultado sería 1.85 metros. Muy bien, esa es la media. Viene enseguida la media aritmética ponderada, que aunque ya te había platicado de qué se trata, aquí te lo ponen como una especie de fórmula. Y dice, consiste en otorgar a cada observación del conjunto de datos, que le están llamando X1, X2 y así, unos pesos.
Y los pesos ya dijimos ahorita que tienen que ver con el factor de ponderación. El factor de ponderación se acostumbra a decirlo en decimal y lo vamos a multiplicar por el dato para de esa manera darle a cada factor la importancia que tiene. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, en la materia de filosofía la asistencia vale el 10%, las tareas valen el 15%, los proyectos valen 35% y el examen parcial vale el 40%. Si Eric obtuvo 7.5 en tareas, 6 en proyectos, 8 en asistencia y obtuvo 7.2 en el examen parcial, ¿cuál será su promedio de filosofía? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ubicar a cada factor con su valor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice que él obtuvo un 7.5 en tareas. Buscas entre los factores que te dan y sabes que las tareas valen el 15%. Entonces, para calcular la media, tú pondrías aquí el factor, que en este caso es 0.15, y lo vas a multiplicar por la calificación que obtuvo, que en este caso es 7.5. Ese es un primer factor. Muy bien. Siguiente factor, él obtuvo un 6 en proyectos y entonces buscas entre los factores cuánto valen los proyectos y tienes aquí que los proyectos valen el 35%. Entonces diríamos aquí 0.35 por la calificación que sacó en ese factor, en ese aspecto. ¿De acuerdo? Luego, él sacó un 8 en asistencia y por acá tenemos que las asistencias valen el 10%. Entonces pondríamos aquí 0.1, que es el valor de la asistencia, por la calificación que sacó este alumno. Por último, dice aquí que él obtuvo un 7.2 en el examen. Buscamos la ponderación del examen, que en este caso es 40%, y entonces le damos ese peso. Sería aquí 0.4 por 7.2, que es lo que él sacó en ese aspecto. Ya lo único que hacemos es multiplicar cada factor de ponderación por la calificación. Entonces hacemos 0.15 por 7.5, 0.35 por 6, más 0.1 por 8, más 0.4 por 7.2. A mí me está dando 6.905. ¿Cómo se dicen normalmente los promedios? Generalmente se dicen con un entero y un decimal. Entonces tú podrías contestar aquí 6.9. Muy bien. Por favor, date la oportunidad de revisar las operaciones y detener y volver a reproducir esta grabación si lo consideras necesario. Seguimos. La mediana. La mediana, ya dijimos ahorita que era el centro de una colección. Y entonces lo que vamos a hacer para detectarla, para darnos cuenta de su valor, es ver que los datos estén ordenados, observar quién queda en el centro y detectar de esa manera la mediana. Dice el ejemplo: las jugadoras del equipo de básquetbol de la escuela tuvieron cada una los siguientes tiros encestados durante las finales, y vienen ahí las cantidades. Entonces lo que vamos a hacer primero es ordenarlos. Entonces tengo por aquí un 3, un 4, un 5, un 6, 7, 3 veces, 2 8, 2 9,
un 10 y un 11. Muy bien, ahí están ya ordenados. Entonces lo que nos vamos a fijar es cuántos datos son. Si los cuentas conmigo son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. Entonces, ¿cuál sería el dato que está en la mitad? Significa entonces que tendríamos a 6 datos, a un dato central y a otros 6 datos. ¿De acuerdo? Entonces, como la mediana se define como el dato central, pondríamos entonces que la mediana para esta colección es 7. Muy bien, aquí la cantidad de datos será una cantidad impar. Si a ti te hubiera pasado que tienes dos datos centrales, por ejemplo, si hubieran sido 12 datos, vamos a suponer que alguien hizo 12, entonces en el centro de la colección te quedarían el 7 y el 8. Y entonces lo que haces es sumarlos y sacar su promedio. ¿Cómo se saca un promedio? Ya dijimos, sumas y divides entre 2 y entonces aquí podrías contestar que la mediana es 7.5. Eso es para el caso en el que no queda un dato central sino 2. Pero para el caso de nuestro ejemplo, pues era simplemente un dato que estaba en el centro. Entonces lo dejaríamos así como habíamos dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. La moda. ¿Qué va a pasar con la moda? La moda es, la manera de hacerlo es similar a como acabamos de hacer con la mediana. Vas a fijarte que los datos estén ordenados, vamos a observar cuál se repite más y a detectar. Entonces estamos poniendo el mismo ejemplo de las jugadoras de baloncesto y como ya lo ordenamos ahorita, aquí ya te lo puse ordenado. Entonces, si los datos están ordenados, es más fácil darse cuenta cuál es el dato que más se repite. Y para el caso de nuestra colección, el 7 es el que se está repitiendo más veces. Entonces contestamos aquí que la moda para este ejemplo es 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso fue trabajar con datos no agrupados. Vamos a ver cómo le haríamos para datos agrupados. ¿Cuál es la distinción? Ya la sabes, ya la has estado trabajando. Los datos agrupados es cuando ya no tengo los datos sueltos, sino que están clasificados en una tabla de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar algunas fórmulas para calcular estos tres indicadores para datos agrupados. Y aquí te las puse. Algunas tienen muchas literales, no te asustes por eso, las vamos a ir viendo cada una poco a poco. Vamos a enfocarnos ahorita en la media. La media va a tener el mismo símbolo para datos agrupados y no agrupados y si te fijas es muy parecida a la fórmula, pero aquí lo que cambia es que entra por aquí esta letra F de frecuencia, ¿de acuerdo? Y el simbolito de sumatoria. Entonces, te estoy poniendo aquí de nuevo las fórmulas, la tabla de los salarios de los trabajadores en miles de dólares que trabajamos en la clase pasada, ¿sí? Porque es la que viene de ejemplo en tu cuadernillo. Y aunque ya te hablé de la columna X, que es la de marcas de clase, porque las usaste para hacer las gráficas, te recuerdo cómo se obtiene. La letra X, que se llama marca de clase, es el promedio o punto medio en cada clase y lo obtienes sumando los límites inferior y superior. Por ejemplo, aquí 10 más 14.99 te da 24.99 y lo que te dio esa suma lo divides entre 2 y te da este 12.495. Y así te vas obteniendo cada marca de clase. Eso ya lo tienes, ya lo vimos desde la clase pasada. Muy bien, ahora para la media vamos a ocupar agregarle a nuestra tabla una columna más, que es esta columna FX. ¿Qué significa FX? FX va a tener
o la vas a interpretar igual que haces en álgebra cuando tienes a dos variables juntas. ¿Qué significa si tienes dos variables juntas? Que las vas a multiplicar. Y entonces lo que vamos a multiplicar es la columna de frecuencia absoluta, que son los trabajadores, por la columna de marcas de clase, que es la columna X. ¿De acuerdo? Y entonces sale de hacer esa operación que te estoy marcando ahí. Es decir, 7 por 12.495 nos debe dar 87.465. 15 por 17.495 te debe dar 262.425. Y así te vas con cada una. Por favor, detén esta reproducción para que verifiques las operaciones de esta columna. Muy bien. La columna X, si te acuerdas, yo le había puesto sombra porque esa columna no se totaliza. Esta columna FX sí va a ser necesario totalizarla, por eso es que te pusimos acá al final el símbolo de sumatoria de FX. Y lo que haces, ya que verificaste estas operaciones, es sumar esa columna, totalizarla. Y entonces detén por favor esto para que hagas la operación y confirmes que te da este mismo resultado que a mí, 1049.75. Entonces, si retomamos la fórmula de la media que dice que pongas en la parte del numerador la sumatoria de fx y dividas entre el total de datos, de nuestra tabla tomaríamos el 1049.75 y lo vamos a dividir entre el total de datos de nuestra tabla, que en nuestro caso es 50. Eso te da 20.995, que esa sería nuestra media aritmética. Te recuerdo nuestros filtros. Dijimos que cuando tú obtengas media, mediana y moda, te vas a acordar que tienen las mismas unidades que el dato que observaste en tu muestra. Entonces, ¿de qué se trataba este problema? De salario en miles de dólares. Y entonces tú te vas a fijar que esto que esté aquí no esté fuera de tu tabla. ¿De acuerdo? Si hay gente que gana aproximadamente $20,995, sí, porque aquí nuestra tabla empieza en 10 y termina en 34.99, entonces es un valor lógico. ¿De acuerdo? Muy bien. Para la mediana necesito explicarte el concepto de límites reales, que son otras dos columnas que le habían agregado a tu tabla desde la vez pasada. Para explicarte ese concepto estoy tomando un ejemplo que de hecho tú lo vas a hacer de tarea, pero porque quiero que primero veas cómo se comportan los límites cuando los valores que tengo en el superior y el inferior son enteros. ¿Ok? Entonces, de hecho las que hiciste de tarea, terminas por ejemplo aquí en la primer clase en un 39 en el límite superior e iniciabas en la unidad siguiente, que en este caso es un 40. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuánto se está perdiendo entre el 39 y el 40? ¿Sí? Para determinar los límites reales necesitamos detectar en cuánto está cambiando el fin de una clase con respecto al inicio de otra. Y entonces aquí, si tú te fijas, entre el 39 y el 40 hay una unidad de diferencia. Y entonces significa que yo debo repartir esa unidad hacia los extremos de las clases para poder establecer quiénes son nuestros límites reales. ¿Ok? Por favor, reproduce esto de nuevo para que vaya quedando claro. Entonces, si yo tengo que repartir una unidad hacia los extremos de mi clase, significa que a cada lado de mis límites me debo extender 0.5 para cada lado. ¿De acuerdo? De manera que si mi límite superior era un 39 y me debo extender 0.5, mi límite real superior, que le llamamos aquí con esta letra S, va a ser 39.5.
si me debo extender 0.5 hacia el lado izquierdo también, y mi límite inferior era 30, extendido media unidad hacia la izquierda, el límite real inferior quedaría en 29.5. Eso hace que la diferencia entre los límites, ¿sí?, no sea entonces de 9 como se aprecia aquí, ¿sí? Cuando tú construiste la tabla, o quien construyó esta tabla, le dio un brinco de 9 en 9, ¿te fijas? Cada una de 30 a 39, de 70 a 79, pero con esto que nos estamos extendiendo hacia cada lado, la diferencia entre los límites hace que nuestras clases tengan un tamaño real, ¿sí?, de 10, porque le estaríamos agregando esa unidad extra. ¿Ok? Entonces, si tú tuvieras dudas, aquí por ejemplo pues fueron enteros, 39 a 40 para detectar este cambio. De 39 a 40 falta una unidad que voy a repartir. Si tú tuvieras dudas de cuánto es lo que vas a repartir y quién es el punto medio, una manera de hacerlo es que tú sumes, como estoy haciendo aquí, el límite superior de una clase con el límite inferior de la siguiente y lo divides entre 2. Aquí me da 79, que si divido entre 2 me daría 39.5. Ese 39.5 que estoy diciendo que está entre el 39 y 40 es el límite real superior de la primer clase, pero también observa que es el límite real inferior de la siguiente clase. ¿Ya viste? Es el superior de la primera, real, y es el inferior de la segunda, real también. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, te decía ahorita que tú te vas a dar cuenta que la diferencia entre los límites, que en este caso es de 10, te hacen el tamaño o anchura real de la clase, que también ya te había pedido cuando hiciste las gráficas que observaras que los brincos que estaban dando, las variaciones que estaban dando las marcas de clase se mantenían. Bueno, observa aquí que esos brincos se mantienen precisamente de 10 en 10 para esta tabla del ejemplo, que ese es el tamaño real de esta tabla, de esta clase. Y aquí ya te lo completé, ¿sí? Esta la vas a hacer de tarea para el cálculo de media, mediana y moda y otras cosas que te piden, pero lo quise tomar de ejemplo porque aquí las unidades son enteras. ¿Ok? Muy bien. Voy ahora sí al ejemplo que está en nuestro cuadernillo. Bueno, ahí te están poniendo las fórmulas, que si tú quieres saber el tamaño o anchura real, lo que hacemos es restar los límites reales en la clase que tú quieras. Aquí ellos están tomando la primera, 39.5 menos 29.5, y les da 10, pero cuando una tabla está bien hecha, el que tú quieras tomar, por ejemplo, si tú tomaras 79.5 menos 69.5 también te da 10. O como te decía ahorita, si checas los brincos que está teniendo cada marca de clase, también se mantiene de 10 en 10. Entonces, ojo, a esto le llamamos tamaño o anchura real, que es una unidad más que los 9 que le habían dado a esta tabla. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a volver al ejemplo que está en el cuadernillo, que es el de los salarios, ¿sí? Y en él vamos a trabajar primero para saber los límites reales, ¿ok? Vamos a necesitar los límites reales, ahí te lo puse ya, para cuando vamos a calcular a la mediana. Entonces fíjate aquí que no termina como en el otro que eran enteros en 14 y pasa a 15. Entonces, ¿cuánto es lo que está cambiando de 14.99 a 15? El cambio es solamente de 0.1 o 0.10, lo puse aquí, ¿sí? Entonces, ese 0.1 es lo que debo repartir hacia los lados.
y como lo voy a repartir hacia los lados, pues lo divido entre 2. Entonces significa que me debo extender 0.05 para cada lado, hacia los lados de cada uno de los límites inferior y superior de las clases para obtener los reales. ¿Ok? Te decía ahorita que si tuvieras duda porque no se aprecia muy bien cuánto es lo que está cambiando de aquí a aquí, lo que puedes hacer es promediar el superior de una clase con el inferior de la siguiente. En este caso 14.99 más 15 te da 29.99, entre 2 14.995, y con eso sabrías que eso es lo que debe ir en el superior y también en el inferior de la siguiente. ¿Sí? Ahí te lo puse ya completo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces el cálculo, déjame regreso a donde estaba blanquito, porque quiero que veas que aquí hicieron ya el cálculo de la resta de los límites reales en una clase. Por ejemplo, aquí tomaron esta tercera, 24.995 menos 19.995, y les da 5. ¿Ok? De hecho puedes hacerlo en cualquiera. Déjame, voy a la otra página donde ya están completos, hicieron esta resta. 24.995 menos 19.995, y saben entonces que el tamaño o anchura real de la clase es 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy entonces ahora con la fórmula de la mediana, que es esta que está aquí. Y te decía que tiene muchas letras, pero las vamos a ir explicando cada una. Esta primera parte que dice LRI subíndice J se refiere al límite real inferior de la clase J. ¿Qué es la clase J? La clase J va a ser de todas las clases de mi tabla la que contenga al dato central. Fíjate bien, ¿cuál de las 5 clases contiene al dato central? ¿Cómo lo vas a saber? Muy fácil, vas a dividir el total de datos de tu muestra, que es 50, entre 2, y con eso sabrías dónde quedó la mitad. Entonces si tú divides 50 entre 2 te da 25. Entonces la pregunta que tú te vas a hacer es ¿dónde está la persona 25? O sea, ¿en cuál clase quedó la persona 25 del ordenamiento? Vamos a recordar qué significaban las frecuencias. Cuando tú ordenaste a los datos, aquí cayeron en la primera clase 7 personas. Luego en la segunda cayeron 15. Aquí te puse la columna de frecuencia acumulada. 7 más estos 15, aquí llevas 22 personas. ¿De acuerdo? Ya llegamos a meter, digámoslo así, a la persona 25. No, todavía no. En la siguiente clase entraron 16 personas y si checas lo acumulado, llevamos 38. Entonces, ¿ya entró la persona 25? Sí, ya entró. Entonces, cuando tú te des cuenta dónde quedó la persona de en medio, eso es lo que tú vas a identificar como clase J. ¿De acuerdo? También se le llama clase mediana. Muy bien, esa es la primera parte de aquí. Cuando ya identificaste a la clase J, sabes entonces que el límite real inferior se refiere al límite real inferior de la tercer clase. ¿Ok? Muy bien. Sigo con la fórmula. Luego viene un signo de más, un paréntesis, y en la parte de arriba, en el paréntesis, dice n entre 2. La n pues es el total de datos, que es este 50. Entre 2 te daría 25. Luego dice, a ese valor réstale la frecuencia acumulada que tiene subíndice J-1. Fíjate muy bien, el J-1 no es una mera nomenclatura, no significa que le restes 1. Lo que significa es, si ya identificaste a la clase J, fíjate cuánto está acumulado hasta antes de ella. Eso significa J-1.
hasta antes de ella, que haría referencia a quién. Si 38 es lo acumulado hasta la clase J, haría referencia a este 22. Ahorita te los voy a señalar. Muy bien. ¿Te acuerdas que te dije que tuvieras cuidado de identificar la columna F mayúscula y la columna F minúscula, porque en las fórmulas se iban a significar diferentes cosas? Bueno, aquí entra eso. En el denominador dice F minúscula subíndice J. ¿Qué significará entonces? Que vayas a la columna de frecuencia y te fijes cuál es la frecuencia de la clase J, que vendría siendo este 16 que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a ir señalando lo que vamos poniendo en la fórmula. ¿De acuerdo? Ahí está la señalización. Y por último, en la fórmula dice que ese paréntesis lo multipliques por el tamaño o anchura, que es este 5 que ya te había marcado por acá. Entonces, haciendo la sustitución nos quedaría así. Déjame quito ese angulito que está ahí para que vaya quedando correcto todo. Muy bien, entonces repaso. Límite real inferior de la clase J es este 19.995. Ya identifiqué la clase J, me fijo quién es su límite real inferior. ¿Sí? N entre 2, número de datos entre 2, que es este 50 entre 2, menos lo que haya acumulado hasta antes de la clase J. Si esta es mi clase J, la tercera, lo acumulado hasta antes de ella es este 22. Eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase J. Si ya identifiqué que la clase J es la tercera, su frecuencia absoluta es este 16. Y todo ese paréntesis por el tamaño o anchura, que en este caso es 5. Aquí te voy a pedir que seas muy cuidadoso con tus operaciones. Aquí te recomiendo que hagas primero la parte del paréntesis, es decir, 50 entre 2, que es 25, la restes a 25, 22, te daría ese 3 que yo estoy poniendo ahí, y luego hagas 3 entre 16 y lo que te dé lo multiplicas por 5 antes de sumarle el término que está el primer término 19.995. Por favor, confirma esta operación antes de que continúes, y de acuerdo a las operaciones que yo hice me estaría dando 20.9325, que si te fijas yo lo estoy poniendo como 20.933 por las unidades que está manejando nuestra variable, que en este caso era salario en miles de dólares. Entonces si está poniendo fracciones de miles, pues cuando mucho le pongo 3, ¿sí? Es decir, este valor representaría 20.933 dólares. Mismo filtro. Cuando tú hayas obtenido la mediana, acuérdate que tiene las mismas unidades que la variable observada. Entonces, ¿puede ser que haya personas que ganen 20.933? Sí, porque nuestra tabla empieza con alguien que gana 10.000 y termina con alguien que gana 34.999. Muy bien. Bien, vamos con la moda. Para la moda, trabajando con la misma tabla, necesitamos ahora ubicar a lo que sería el límite real inferior de la clase K. ¿Quién va a ser la clase K? La clase K va a ser la clase que tenga la mayor frecuencia. Me voy a regresar para que veas a la clase J. La clase J era la tercera, ¿de acuerdo? La clase K, que es la de mayor frecuencia, generalmente también se ubica en el centro, ¿sí? No siempre pasa, pero la mayoría de las veces la clase J y la clase K coinciden, ¿de acuerdo? Pero tú lo tendrías que verificar. Acuérdate, la clase J es dónde está el dato de en medio y la clase K es cuál clase tiene más frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos de nuestro problema, las dos
tanto la clase mediana como la clase modal, que le llamamos aquí clase J, son la misma, es la tercera, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, si te fijas en este término, dice límite real inferior de la clase K, y entonces como ya identificamos que es la misma, sería ese mismo 19.995. Muy bien. El otro término que tiene por ahí esos triangulitos, que se llama delta, ese símbolo, hace referencia a delta 1. Y aquí te puse lo que significa. Delta 1, muchos autores le llaman el exceso modal, el exceso de la frecuencia modal y la frecuencia anterior. Acuérdate que los subíndices hacen referencia a la clase modal y K-1 sería a la clase anterior a la modal. Y la F minúscula hace referencia a las frecuencias absolutas, es decir, a esta columna. Entonces, aquí lo interpretarías como la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Entonces, ¿qué valores son? Pues es un 16 para la clase modal y un 15 para la clase anterior. Y entonces delta 1 va a salir de la resta de 16 menos 15. Para efectos de nuestro problema valdría 1. ¿Ok? Muy bien. El otro simbolito dice delta 2 y delta 2 se define como la diferencia de la frecuencia modal y la frecuencia que sigue. Te fijas que ahora tiene un más 1, entonces si K es la frecuencia modal, K más 1 es la frecuencia que sigue a la modal. Acuérdate que el menos 1 y el más 1 en este caso, o el del anterior que era J menos 1, no significa que le quites 1, significa a qué clase hace referencia. Aquí es a la frecuencia modal y la frecuencia anterior. Y aquí es a la frecuencia modal y la frecuencia que sigue a la clase que sigue. Entonces haría referencia a ese 10 que está ahí. Entonces delta 2 saldría de restar 16, que es la frecuencia modal, menos 10, que es la frecuencia de la clase que sigue, y nos daría un 6. Entonces ya tendríamos todos estos elementos. Todo ese resultado se va a multiplicar por la letra C, que igual que en el anterior, como es la misma tabla, vendría siendo el tamaño o anchura real de la clase, que ya dijimos que se saca ya sea restando los límites reales o viendo las diferencias entre las marcas de clase. Muy bien, entonces sustituyendo nos quedaría límite real inferior de la clase K, este 1995, más entre paréntesis arriba delta 1, que ya dijimos que dio 1, y abajo delta 1 más delta 2, que nos dio 1 y 6, ¿sí? Todo eso por 5. No recuerdo si es en este problema en tu cuadernillo que a la fórmula le falta el paréntesis. Sí, por favor checa tu página 114 donde están estas fórmulas y le falta el paréntesis y la letra C antes del recuadro, ¿sí? Muy bien. Cuando hagas operaciones también te voy a hacer la misma recomendación. Primero obtén lo que está en el paréntesis. Ojo porque aquí hay una suma abajo. Entonces tendrías que hacer esta suma primero, 1 más 6, 7, y luego dividir 1 entre 7 para que ese resultado luego lo multipliques por 5. Obtienes lo que te haya dado esa operación y entonces ya le sumas el 19.995. Haciendo las operaciones a mí me da 20.709 y te decía que le haces el mismo filtro. La media, la mediana y la moda tienen las mismas unidades que la variable estudiada. Entonces tú te preguntas, ¿es lógico que alguien de esta muestra gane $20,709? ¿Es eso posible? Y sí, porque acuérdate que empieza en 10,000 y termina en personas que ganan casi 35,000. Entonces sí puede ser que alguien gane 20,709. Muy bien. Por favor, te insisto, y discúlpame que insista tanto, pero detén la reproducción y vuelve a repasar todos los conceptos, las operaciones y de dónde sale cada cosa.
Muy bien. Bien, aquí te puse la tabla y te puse los tres valores obtenidos de media, mediana y moda. Porque otro filtro que tú vas a aplicar, o más bien, otra manera de que entendamos por qué le llaman de tendencia central, es que tú veas, dijimos ahorita que estos valores tienen las mismas unidades que la variable estudiada. Entonces imagínate, si este fuera el salario de una persona, hablo de la media, 20.995. Si fuera el salario de una persona que tú apenas vas a clasificar en la tabla, ¿en cuál clase quedaría esa persona? ¿En cuál clase quedaría? En esta, porque esta persona gana entre 20 y 24.99 miles de dólares. Haces lo mismo con la mediana. Si el 20.933 fuera el salario de una persona que apenas vas a clasificar en la tabla, ¿en cuál clase caería? También en la tercera. ¿Sí? Por último, la moda, si 20.709 fuera el salario de una persona que apenas vas a clasificar en la tabla, ¿en cuál clase caería? También en la tercera. Entonces, si te fijas, pues por eso es que le llaman medidas de tendencia central, porque tienden a ubicarse hacia el centro. En una distribución normal, que dijimos que es en donde tú te vas a esmerar en las tablas, que salga lo mejor posible la distribución, casi todas se van a ubicar hacia las clases centrales. Muy bien. Por último, para reafirmar estos indicadores, pues decirte que también te pueden servir para los enunciados afirmativos que te van a ayudar a describir a la muestra. Y aquí te estoy poniendo un ejemplo con estos tres indicadores. Por ejemplo, para la media, puedes decir algo como: estos 50 trabajadores ganan en promedio 20.995 dólares. Fíjate cómo ahí, como ahora estoy describiendo, acuérdate que habían puesto los valores con decimales para facilitarse las operaciones. Pero como ahora estás describiendo, es bastante correcto que tú digas las unidades como unitarias, ¿sí? No en miles, sino 20.995. ¿De acuerdo? Déjame borrar eso. Muy bien, es una idea nada más de posible enunciado que tú puedes poner. Muy bien. Si utilizamos a la mediana, perdón, acuérdate que la mediana es el dato que está en el centro y dijimos también que parte a la mitad de una colección. Entonces tú puedes decir una afirmación descriptiva como esta: la mitad de los trabajadores gana menos de 20.933, o decir la otra mitad gana más de 20.933. Es un enunciado afirmativo, descriptivo. Acuérdate que no lleve ningún juicio y estás utilizando un indicador que ya calculamos como la mediana. Muy bien. Por último, un enunciado de ejemplo en el que estarías utilizando a la moda. Acuérdate que la moda es lo que más se repite, entonces tú puedes decir una frase como: el salario más frecuente es de 20.709 dólares. Perfecto. Muy bien, ya casi estamos terminando. Bien, otra de las cosas que tu cuadernillo marca es que, sabiendo los valores de media, mediana y moda, te puedes ayudar ordenándolos de menor a mayor. Y entonces, aunque los calculamos primero media, luego mediana, luego moda, si los ordenas de menor a mayor, queda primero la moda, luego la mediana y luego la media. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, si te acuerdas, habíamos hablado de la curva de frecuencias y habíamos platicado que había algunas muestras que se distribuían mejor que otras. Cuando estos tres valores son muy cercanos, vamos a tener una curva casi simétrica como esta que está aquí. Obviamente depende de las unidades que estás trabajando. Alguien pudiera decir que 20.7 y 20.9 son muy cerquita porque solamente tienen 2 décimas de diferencia, ¿sí? Pero acuérdate que esto representa miles de dólares, entonces son casi 200 dólares de diferencia.
y entonces las unidades son las que te van a decir cómo interpretar esto, como muy cercanos o no, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos, cuando los tres valores son muy cercanos, la distribución va a ser casi perfectamente simétrica. Y tenemos dos dibujos más que ya los habíamos hablado cuando vimos la curva de frecuencias, en el que si la media se presenta primero y hasta el final se presenta la moda, acuérdate que lo alto de la curva tenía que ver con las frecuencias, entonces significa que se tardó en subir, y ya pasada de la mitad, por decir así, es cuando llegamos a las frecuencias más altas, y como ya casi se acababan las clases, tiene un descenso brusco. Entonces este tipo de curvas tienen un sesgo por la izquierda o sesgo negativo, ¿sí? En cambio, cuando están ordenadas, primero la moda y al final la media, significa que subió muy rápido hacia las primeras clases y luego tiene un descenso tardado, ¿sí? Muy bien. No sé si te acuerdas cómo salió nuestra gráfica en la clase pasada, pero de acuerdo a este ordenamiento que acabamos de hacer, ¿sí?, nuestra curva debe haber salido algo parecido a esta de la derecha, que tenía no tan marcada, pero sí una suave cola por el lado derecho. Estaba con sesgo a la derecha. Y si no la recuerdas, pues por aquí te la volví a copiar. Aquí está, ¿sí? Y entonces a esta colita me refiero, porque estamos diciendo que se presenta primero la moda y al final se presenta la media, y entonces eso hace que este tipo de curvas tengan un sesgo por la derecha. Y te decía la clase pasada que tal vez estás familiarizado con este tipo de gráficas, si estás siguiendo las noticias ahora por la contingencia, porque están hablando de cómo va la curva o de aplanar la curva, ¿sí? Entonces, tú podrías decir, hablando de la interpretación y descripción, que nuestra muestra tiene un ligero sesgo por la derecha. Muy bien. Por último, ahí en tu cuadernillo, en la página 115, te ponen esta tablita comparativa entre los tres indicadores media, mediana y moda. Y quiero que los leamos solo para recapitular. La media es el valor promedio, la mediana es el valor central y la moda es el valor más frecuente. La media equilibra los datos, ¿te acuerdas de lo del balancín? La mediana parte a la mitad los datos y la moda concentra los datos, es decir, muchas personas o muchos individuos caen ahí. La media me va a servir para variables cuantitativas, la mediana también para variables cuantitativas, y la moda me puede servir para variables tanto cualitativas como cuantitativas. Es decir, si tú tienes una variable cualitativa, como ya dijimos que las variables cualitativas no tienen un orden predefinido, tú no puedes decir quién está en medio, ¿sí? Y tampoco puedes decir quién equilibra los datos. Solamente en la moda, cuando son variables cualitativas, cuando son variables cualitativas solo puedes tener moda, no puedes tener mediana y mediana. Muy bien. La media ya platicamos que se ve muy afectada por los valores extremos, como cuando te hablaba de que llega una persona muy alta y entonces eso hace que la media se mueva porque se desequilibró la balanza. La mediana es poco afectada por los valores extremos y la moda no le afecta absolutamente nada los valores extremos. La media es la de más amplia aplicación, sobre todo en variables de origen natural, o sea, las que utilizamos normalmente para contar. La mediana dice que se prefiere en variables como sueldos, nivel educativo, etcétera. Por ejemplo, en nivel educativo yo te platicaba de la eficiencia terminal, ¿te acuerdas? Y entonces, si a mí me hablaran de quién está al centro, quién es la escuela, digámoslo así, que está en el centro de la colección, pues entonces es así como que el 50% tienen que elevar su eficiencia terminal y el 50% restante está por encima de ese nivel de referencia. Y entonces a veces se utiliza la mediana cuando los valores son muy contrastantes. Y la moda dice pues que su principal uso es en las
en la mercadotecnia, en las encuestas de opinión, cuando queremos saber qué es lo que más gusta, qué candidato se prefiere o qué creemos que va a ganar alguna contienda, etcétera. ¿Sí? La media dice se prefieren variables que se distribuyen de forma normal o aproximadamente normal. En una distribución fuertemente asimétrica no se considera un buen representante de los datos. En la mediana dice se prefiere junto con la moda en aquellas colecciones de datos con marcada asimetría. Y la moda dice ha de tomarse muy en cuenta en aquellas colecciones de datos donde hay una gran cantidad de estos alrededor del valor modal, porque como ya dijimos, pues es principalmente para saber preferencias. Muy bien. Por último, pues ya para terminar nuestra tarea, en el blog te puse un archivo que es el archivo que yo tenía preparado de nuestro curso como actividad número 10, que es un archivo general de estadística donde abarca todo el proceso estadístico desde la teoría, pero ahorita no lo vas a resolver todo. Solamente vas a hacer 2 ejercicios de práctica acerca de medidas de tendencia central para datos agrupados. Hay un ejercicio para datos no agrupados y hay uno de media ponderada. Ahí en el blog te pongo cuáles de momento los vas a omitir y si es tu voluntad, pues todas las demás cosas pues las puedes dejar para cuando tengas necesidad de estudiar para los exámenes y evaluaciones que ya se acercan. Muy bien, pues bueno, ve por favor al blog para que cheques todos los detalles de esta entrega. Y si hay alguna duda, pues ahí estamos en contacto, quedo a tus órdenes. Por favor, síguete cuidando mucho. Ya estamos casi por finalizar nuestro parcial, así que hay que seguirle dando con todo para poder salir adelante de esto. Muchas gracias, cuídate mucho, hasta luego, saludos.